Dios te quiere cambiar, ¿ok? Tú no puedes estar aquí de okis, ¿verdad que no? ¿A qué has venido hoy aquí? A que el Espíritu Santo nos esté transformando, nos esté cambiando la manera de pensar, pero sobre todo la manera de amar. Amén. ¿Cómo se llama el tema hoy? El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando estamos puestos en el reino, por más duras que sean las pruebas, sabemos que Dios está trayendo gozo a nuestras vidas, aunque las cosas sean muy difíciles. Amén. Dios está trayendo gozo. ¿Por qué? Porque el gozo nos va a traer una esperanza, nos va a traer una promesa cumplida. Amén. Bienvenida, Rosa María, ya te dijo tu madre. Amén. ¿Qué se siente, mija? Sigue flotando todavía. Amén. Y seguirás flotando. Amén. Así que te va a llevar cargando tu hermanito. Amén. Bueno, entonces, Reino de los Cielos, parte número 13. Con este tema de hoy se termina el reino, ¿ok? Y la siguiente semana comenzaremos, más bien el miércoles comenzaremos con un tema nuevo. A ver qué trae el Señor. Amén. ¿Ok? Hay varios temas por ahí que me gustaría tratar, pero no sé cuál vaya primero. Así que no se los digo. Amén. Bueno, entonces vamos a Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Amén. ¿Y qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Y luego dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde va a venir la justicia tuya y mía? Del Espíritu Santo. ¿De dónde viene la paz? Del Espíritu Santo. ¿Y quién va a traer el gozo? El Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Y los que están en el mundo que no conocen de Cristo tendrán esta paz? No. ¿Tendrán este gozo? ¿Y tendrán justicia? No. Mas sin embargo, muchas veces vemos que la gente se goza, se alegra, hace fiestas, hace pachangas, está risa y risa, tienen dinero, tienen bendiciones, tienen lujos, tienen casa, tienen autos, y los vemos risa y risa. ¿Tendrán gozo? Pues yo los veo que sí tienen gozo, pero ¿realmente en su interior tendrán gozo? Bueno, pues no quisiera yo estar en sus pies, ¿verdad? A lo mejor pudieran tener gozo, pero a lo mejor un gozo humano, un gozo del mundo, el cual ese gozo no trae tranquilidad y paz. ¿Ok? Tendrán temores y no traen paz. Vamos a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Todos ahí en Romanos 16, 17. Y ven, te quiero mucho, mira. Ya te extrañaba. ¿Okay? Romanos 16, 17, amén. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En quién te debes de fijar? En los que traen divisiones y tropiezos. ¿Para qué te debes de fijar en ellos? Vamos a ver qué dice la palabra. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Nosotros como iglesia tenemos que tener puestos los ojos en Cristo Jesús. Pero desgraciadamente hay cristianos que están en un proceso de crecimiento, que son bebés en la fe, que no han crecido y que no han madurado. Y desgraciadamente los que están inmaduros en la fe son los primeros que ven los defectos en los hermanos y tienden a huir, tienden a apartarse de la palabra de Dios. Pidamos cada quien en nuestro corazón que esos hombres que son inmaduros, que acaban de nacer en Cristo, pidámosle a Dios que Dios les dé la fortaleza y que no permita que su corazón se vaya con los engaños de los ojos,
en ver a las demás personas como son, sino que fijen su mirada solamente en Jesucristo, para que ellos puedan tener un crecimiento espiritual. Amén. Así que le pedimos a Dios, Rosa, que Dios no te aparte de él, y que tú no pongas tus ojos en los hombres. Los hombres nos equivocamos, tenemos fallas, cometemos errores, pero Cristo Jesús nunca te va a fallar. Amén. Busca siempre a Jesús, no busques al pastor, no busques a los hermanitos o a las hermanitas, busca a Dios. Amén. Él nunca te va a fallar, ¿sabes? Así que crece en el amor de Cristo. Amén. Entonces, nosotros debemos de caminar en la libertad que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Y cuál va a ser la libertad que Él nos quiere dar? Que nosotros vivamos en la justicia nuestra, en la justicia del Señor que está obrando en nosotros, que nos está indicando en nuestro corazón y en nuestra mente cuáles son las cosas correctas a hacer. Muchas de las veces no le queremos hacer caso al Espíritu Santo, sabiendo que Él es el que nos está hablando, sabiendo que Él es el que nos está diciendo, sabes que estás mal, no lo hagas. Y ahí vamos de cabezones y hacemos lo que no debemos de hacer. ¿Cierto o no cierto? Busquemos siempre estar atentos con los oídos al Espíritu Santo, estar atentos. Pero muchos me dirán, pastor, yo no oigo a Dios. Bueno, si no oyes a Dios, está atento a tu corazón. Tu corazón te va a decir, ¿estás bien o estás mal? ¿Ok? Amén. Entonces siempre busquemos estar en la libertad. Miren, en la antigüedad los judíos criticaban a los recién convertidos, a los cristianos, y los hacían que practicaran leyes judaicas. Para los gentiles, para los recién convertidos, les costaba mucho trabajo convertirse al judaísmo. ¿Saben por qué? Porque había 613 leyes judaicas, las cuales eran muy difíciles de cumplir. Muy difíciles de cumplir. Entonces tiene que venir Pablo a exhortar a los apóstoles y decirles que al pueblo gentil no le impongan leyes judaicas. Hoy en día nos podemos encontrar con iglesias que están imponiendo leyes judaicas. ¿Cuál podría ser una ley judaica o judía? No comer carne de cerdo. Imagínate si vamos con los gentiles. ¿Sabes qué es un pecado que comas carne de cerdo? ¿Sabes qué está prohibido por Dios? ¿Qué te van a decir los gentiles? ¿Estás loco? Tan rica que sabe. ¿Sí o no? Esa era una ley judaica. O sea, no tenían que cumplirla los gentiles. Era muy difícil para ellos. El pueblo de Decápolis, las 10 ciudades que estaban enfrente del Mar Negro o del lago de Genesaret, ese nombrecito, ¿ok? Las 10 ciudades que vivían enfrente eran un pueblo gentil. ¿Y sabes a qué se dedicaba su economía? A criar puercos, a criar cerdos. ¿Sí se acuerdan del testimonio de Jesucristo, cuando va ahí con el demonio gadareno? ¿A dónde mandó Jesucristo los demonios? A una piara de puercos. ¿Sabes en cuánto consistía una piara de puercos? 2,000 puercos. ¿Cuántos demonios había en el gadareno? Una legión, ¿ok? Más de 6,000 demonios que se fueron a habitar a los 2,000 puerquitos. ¿Ya cómo les tocó? A ver, matemáticas. ¿Ok? De a 3 demonios por cada puerquito. ¿Ok? ¿Qué les pasó a los puerquitos? Se fueron al mar. Se fueron al abismo. ¿Ok? El mar, el precipicio representaba el abismo. Ahí eran mandados. ¿Por qué Jesucristo los mandó a los puercos? ¿Quién amaba a los puercos Jesucristo? ¿Por qué? Porque esos puercos estaban siendo criados para adorar ídolos, para adorar dioses contrarios al Dios Todopoderoso. Entonces Dios hizo 2 cosas a la vez. Jesucristo hizo dos cosas a la vez. Una, destruir la idolatría. No tuvieron que sacrificarle a sus dioses. Y la otra,
¿Cuál fue? Echar los demonios a la vista. ¿Ok? Y fue libre del Gadareno la tercera. Amén. Entonces, esa ley judaica de no comer carne de puerco, hoy en nuestros días estará vigente. ¿Tú comes carne de puerco? Te vas a ir al infierno. No es cierto. No es cierto. ¿Okay? Puedes comer lo que tú quieras. Menos sangre, ni cosa sacrificada a ídolos. Si tú sabes que algo está sacrificado a ídolos, no lo debes de comer. Y tampoco debes de comer la sangre. No puedes comer moronga, aunque la santifiques. No puedes comer moronga. ¿Entendido? Y a mí me gustaba muchísimo la moronga. Y comía muchísima moronga. Pero ahora que he venido a Cristo, hay tres cosas que Pablo nos prohíbe. Una, comer cosa sacrificada a ídolos. La otra, comer sangre. Y la otra, comer animales ahogados. Animales ahogados. ¿Por qué los animales ahogados no podemos comer? Porque no ha habido un derramamiento de sangre. Dentro de ellos está la sangre y no podemos comer sangre. ¿Ok? Así que cuando vaya a la pollería y vea un pollo morado, no lo compre porque ese pollo se murió ahogado. ¿Ok? ¿Sale? ¿Ok? O le ponen un sello, no se lo coman. Hombres renovados, ¿qué más dice? La libertad nuestra en cuanto a las comidas y días judaicos, por bien fundada que sea, tenemos que quitarla de nuestras vidas. Por ejemplo, están los adventistas que dicen que todos los cristianos nos vamos a ir al infierno. Aquellos cristianos que celebramos el día domingo el culto, que nos vamos a ir al infierno, dicen los adventistas, porque no estamos cumpliendo con la ley judía de celebrar el día de reposo al Señor el día sábado. ¿Ok? Hoy, días judaicos, debemos de hacerlos a un lado las cosas que impiden que nosotros podamos ver la bendición de Dios. Nosotros nos congregamos un día, hemos destinado un día para adorar al Señor, es el día domingo. ¿Ok? ¿Por qué el día domingo? Porque es el día en que resucitó Jesucristo. Y como cristianos y ejemplo a seguir a Cristo, hemos dedicado el día domingo a celebrarle al Señor. Si fuéramos judíos, tendríamos que adorarlo el día sábado. ¿Ok? ¿Amén? Entonces, hay muchas cosas que las leyes judías nos quitan la libertad. Y Dios nos ha mandado a que vivamos en libertad en Cristo Jesús. A eso vino Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? A darnos libertad. A que nuestra conciencia nada nos acuse. A que nuestra conciencia esté libre de toda cosa mala. Que nuestra conciencia no sea estrecha. Que nuestra conciencia crezca conforme a la palabra de Cristo. Amén. En libertad. Entonces, nosotros tenemos que renovarnos día con día. ¿Habrá cosas que tenemos que cambiar día con día? ¿Has cambiado algo desde que estás aquí? A ver, ¿quién le puede decir algo? ¿Quién ha cambiado? En algo que hayas cambiado. A ver, Tucho, ¿en qué has cambiado, mijo? Menos orgulloso, amén. Alba, ¿en tu genio? ¿Ya no eres mi bella genio? Ahora eres Alba. Amén. O sea, Dios nos trae un renovar en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos cambiando día con día, buscando la santidad, buscando la justicia, buscando la paz con nuestros seres amados, buscando la paz con Dios. Muchas veces nos enojamos con Dios, pero dice la palabra que tenemos que renovarnos, buscar la reconciliación, buscar la reconciliación con nuestro amado, el que está al lado de nosotros, con nuestro hermanito, hermanita. ¿Amén? Vamos a 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20. Amén. Y dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir Pablo con esto?
El reino de Dios, por más que te aprendas la palabra y que tú la estés recitando donde quiera que vayas, si no hay una manifestación acompañada de la palabra, quiere decir que no estás viviendo el reino. Si no hay una renovación en ti, un poder sobrenatural que se esté manifestando, no estás viviendo en el reino. Cuando tú predicas, debe de hacerse notorio la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú estás ministrando, debe de sentir la persona a la cual ministras el fuego del Espíritu Santo recorrer su cuerpo. Rosa, ¿qué sentiste, mira? ¿Qué sentiste cuando oramos por ti? No sé, algo que me recorrió todo. No sé, fue algo así como, yo tengo palabras, pero no sé cómo necesitar. Es algo así sobrenatural. ¿Ya lo habías sentido antes? En esta magnitud. En esa magnitud no. No, sí siento así. Ahorita fue algo. ¿Ya te habías caído antes? Sí, A ver, ¿ya te habías caído antes cuando habían orado por ti? Es que dice que sí se había caído antes con patinete y bicicleta. A ver, en bici te habías caído. Amén. ¿Ya te habías caído antes cuando alguien te tocaba y te ministraba? Ah, te tumbaban a fuerzas. Qué malos, ¿verdad? Y hoy te caíste muy a gusto. Ya hasta te iba a traer un colchón y una almohada. Adelante. A mí nunca te avisó que me iban a cargar. ¿No? Mira, a pocas mujeres cargo. Siéntete privilegiada. No, mija, no. Lo que pasa es que hay veces que el Espíritu Santo nos dice qué tenemos que hacer. No podías recibir la plenitud de Cristo, la libertad en Cristo, y por eso te tuve que cargar. ¿Sí? Hay veces que las personas están atadas a un pozo de desesperación, y es donde estaba ella. En un pozo muy angosto se sentía estrechada, se sentía apretada, se sentía que por más que caminaba no salía, y sentía todo oscuro. La tuvimos que sacar en el Espíritu de ese lugar de pozos. Te dimos la vuelta, te sacamos, te cargamos, y después te hicimos descansar en lugares celestiales, y te caíste por el poder del Espíritu Santo. Cuando me levanté estaba toda, no tenía un control de energía, todavía algo flotando, y era algo que se me estaba moviendo por dentro, así como que no era lo que iba, no tenía algo, pero estaba todo así, revoloteando. ¿Ya conocías de Cristo? Sí, tenía conocimiento. Entonces, ¿a qué voy? Ella puede experimentar algo nuevo. ¿Por qué? Porque en las palabras de cada uno de nosotros debe de estar manifiesto el poder de Dios, las manifestaciones poderosas de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos establecer el reino de los cielos en nuestra vida primeramente y después en aquellos que nos rodean. Rosa vino a cobijarse de nosotros y ella recibió la gloria de Dios a través de nosotros. Tú estás posicionado para que tú lleves la gloria de Dios a otros, pero debe de ser manifiesta. Si tú vas con alguien y oras y no pasa nada, pues sabes qué, preocúpate. Y la otra, ocúpate. ¿Ocúpate de qué? De buscar una intimidad y una comunión con Dios para que Dios te pueda usar y seas de bendición para otros. Amén. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preocuparte porque a lo mejor no tienes una comunión adecuada con Dios. Y la otra es ocuparte para buscar la intimidad con Él y que Él te pueda usar para ser de bendición a otros. Amén. Entonces, a través de nosotros buscar el poder de Dios, vamos a ver que nuestro espíritu y nuestro hombre interior va a ser renovado día con día. El Espíritu Santo va a estar trayendo a tu vida en qué cosas estás errado, en qué cosas estás mal. Y una vez que el Espíritu Santo te diga qué está pasando en tu vida, tienes que actuar y cambiar y buscar la manera de mejorar tu situación y tu relación con Dios.
tu situación en el mundo terrenal y tu situación en tu mundo espiritual. ¿Amén? ¿Sí, amén? Entonces busquemos siempre del Señor. ¿Amén? ¿Y cómo? Buscando una sujeción completa a Dios. Si tú no estás sujeto totalmente a Dios, va a ser muy difícil que te pueda usar. Si no estás sujeto a tus autoridades, tampoco Dios te va a usar. Porque solamente a través de la sujeción a las autoridades, a la obediencia a las autoridades, Dios va a poder derramar autoridad a tu vida. ¿Sí estoy diciendo claro? Si no estás sujeto a tus autoridades, si no eres obediente a tus autoridades, cuando quieras sacar chamucos, ningún chamuco va a salir, porque no tienes autoridad. ¿Ok? Cuando quieras ir a orar por los enfermos, ningún enfermo va a ser sanado. ¿Por qué? Porque no se te ha delegado autoridad, porque no estás bajo cobertura de alguien en el Espíritu, que tenga el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, lo primero que debemos de buscar para obtener el poder de Dios es la justicia. Y la justicia ya lo hemos visto muchas veces. Amén. Hemos predicado un solo culto acerca de pura justicia. ¿Se fue la voz? Sí. A ver, ya se me acabó la pila. Amén. Hoy fue el día de las pilas. Amén. Gloria a Dios, Padre Celestial. Entonces, lo primero que debemos de buscar es justicia. Es justicia. Amén. ¿Sí, amén? Sí. Ok. Ok. ¿Sí se viste? Bien. Lo tengo que pegar mucho, a ver. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros vivamos en justicia. ¿Justicia qué es? Que vivamos en rectitud. ¿En rectitud a quién? ¿A Dios? ¿Quién nos va a marcar las reglas de la vida? El Espíritu Santo. ¿Cómo nos las marca? A través de haber grabado en nuestro espíritu las leyes de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, estaban grabadas en una tabla. ¿Sí se acuerdan, verdad? Pero ahora, ¿cómo quiere Dios que esté grabado esa tabla? En nuestro corazón. ¿Ok? Entonces las leyes están guardadas en nuestro corazón. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. ¿Qué tan lejos este? ¿No hay otro mejorcito? ¿Este es el mejor? Bueno, ya me acostumbré al de la diadema. Vamos a Mateo 6:33 y ahí dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En esto no voy a profundizar porque ya lo hemos visto muchas veces. Amén. Entonces continuamos. Y dice, lo segundo, la paz. Si tú no tienes paz con tu hermano, igual pasa, no vas a poder recibir autoridad. Si no tienes paz y amor, como dice acá el hippie de Pepito, no vamos a tener paz en nuestro corazón y no podemos tener la autoridad en Cristo. Amén. Entonces dice que tenemos que tener concordia, paz entre los hermanos. Vamos a ese versículo bíblico, Efesios 4:3. ¿Qué dice Efesios 4:3? Vamos ahí todos. Y dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo vamos a estar? Solícitos en el vínculo de la paz. ¿Qué significa vínculo? ¿Qué significa? Unión, una relación, una comunión. ¿Qué más? ¿Qué más es un vínculo? Un ponerse de acuerdo entre ambos hermanos. ¿Ok? A lo mejor no amas a tu hermanito, pero sí te puedes poner en paz con él, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí se oíste? ¿Sí se oye? Sí, amén. Ok, entonces nosotros tenemos que estar buscando ese vínculo de la paz. ¿Para qué? Para traer la gloria de Dios aquí a la tierra. Amén. Vamos a Colosenses 3:14 y 15. Colosenses 3:14 y 15, y dice así: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. ¿Cómo debes de estar vestido? De amor. ¿Qué pasa
con aquel que no se viste de amor cuando amanece, cuando se despierta? Todo el día está enojado. ¿Cierto o no cierto? A mí antes cuando me despertaban, qué mal genio tenía. Me enojaba muchísimo. Si me despertaban, me enojaba muchísimo. Y ahora he entendido que si me despiertan es porque estoy vivo. Y le doy gracias a Dios porque estoy vivo. ¿Amén? Entonces, ¿qué debo de hacer? Me he visto del amor de Cristo y declaro, gloria a Dios, Señor. Me permites despertar. Aunque me hayan interrumpido mi sueño, te doy gracias, Señor. Eres bueno. Tengo que vestirme día con día del amor. Si yo no declaro el amor de Cristo en mi vida ya, en el día, es bien difícil que yo le pueda demostrar amor a mi ser amado o a las personas que tengo al lado. Es muy difícil. Tenemos que apartar un tiempo para declarar que el amor de Cristo esté en nosotros, para que ese amor podamos darlo a los demás. Pero si no lo pedimos, está guardado. Y si está guardado, pues no lo podemos compartir con nadie. ¿Quién se puede sentir amado si yo no le expreso amor? Nadie. Nadie se puede sentir amado. ¿Amén? Por ejemplo, hace ratito, mira, no iba a hablar de esto, pero le dije a Ivette, te queremos mucho, mija. ¿Verdad que sí? ¿Amén? Ya tenía rato que no la veía. Dios nos lleva a decir lo que sentimos. ¿Amén? Así que no se lo guarde, diga lo que siente, exprésele a su amada y a su amado cuánto lo ama. ¿Amén? Ok, entonces, vemos que el vínculo perfecto del amor es el único vínculo que nos va a llevar a la paz. Si tú no amas, va a ser muy difícil que tengas paz en tu hogar. ¿Cierto o no cierto? Entonces, si no hay amor, ¿qué va a pasar en tu hogar? ¿Vas a estar peleando todo el día o vas a estar maldiciendo todo el día? Necesitamos entender que el amor es el vínculo de la paz. Y si no hay amor, no hay paz. La tendencia de las personas ¿a qué es? Disgregarse, quiere decir apartarse. ¿Cierto o no cierto? Matrimonios que llevan años unidos, juntos, tienden a separarse. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo. Porque no hay una manifestación o una expresión del vínculo de amor y termina por dañar su relación. Es por eso que cada uno de nosotros tiene que cuidar a su amado, tiene que cuidar a su amada, tiene que buscar que la relación siempre esté bien, que nada haga falta, ¿ok? ¿Sí? Que todo esté bien satisfecho, bien en su lugar y bien entendidos. ¿Amén? Entonces, si yo veo que hay algún problema en mi relación, ¿qué tengo que hacer? Hablar, manifestar lo que siento. Si estoy enojado, respirar hondo, contar hasta 1000, porque a veces el 10 ya no es suficiente. Mejor contamos hasta 1000, ¿ok? Respiramos hondo, nos tranquilizamos, expresamos lo que sentimos. Si vemos que nos volvemos a enojar, cuenta otra vez hasta 1000. Pero busca una relación en la cual puedas entenderte. Nada de que empiezas a echar sapos y maldiciones, ¿ok? No eres brujo como para lanzar sapos y maldiciones, ¿ok? ¿Sí estoy siendo claro? Mantener la paz, la tranquilidad, ¿ok? Ponernos de acuerdo, buscar la paz, buscar el amor, buscar la reconciliación. Y luego nos dice que la paz de Dios decida todo en nuestros corazones. ¿Quién va a decidir la paz entre nosotros? Dios. Dice la palabra de Dios que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿El enojo será de Dios? ¿La ira, la violencia, las maldiciones serán de Dios? Entonces, ¿quién debe de intervenir en mi relación con mi pareja? Dios. Y si yo pongo de juez a Dios, ¿quién va a solucionar el problema? Dios. Esto es como un juego de fútbol. Hay dos equipos, ¿no? Llega el equipo contrario y le mete una patada al otro equipo. Marca el árbitro falta. Si no marcara la falta, ¿qué va a pasar?
se van a seguir golpeando hasta que llegue el momento que se agarran a trancazos. ¿Sí o no? Entonces, Dios es como un árbitro. Y de hecho la palabra gobierna viene de la palabra de árbitro, de poner orden, de establecer lo correcto, lo recto. ¿Ok? Entonces por eso nos dice que la paz de Dios decide todo en vuestro corazón. Quiere decir que la paz de Dios sea el árbitro en vuestros corazones. Dios va a designar, ¿sabes qué? Yo te he dicho en mi palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? No te duermas si estás enojado. No te cuentas con tu marido o con tu marida. Amén. Pónganse a cuenta con la esposa amada, ¿ok? Entonces, sentimientos en conflicto tienen que salir antes de que te acuestes. Si hay un sentimiento en conflicto, tiene que salir. Muchas de las veces guardamos sentimientos o resentimientos o rencores o odios, pero muchos de ellos, ¿sabes cómo son motivados? Porque supongo, por el suponer, por el pensar, el creer, y el otro ni en cuenta. Tenemos que poner sobre la mesa qué es lo que nos está dañando, qué nos está mortificando, qué nos está haciendo enojar. Y dice, sentimientos en conflicto. La decisión de Cristo nos mantendrá en amor. ¿Quién es el árbitro? Cristo. Y si el árbitro dice, antes de que te duermas, saca el enojo y ponte en paz, ¿a quién le tengo que hacer caso? A Dios. ¿Parejas se duermen enojados? ¿Sí? Muchos se duermen enojados. Y al día siguiente ya no se dan el besito de los buenos días. Y pasan 2-3 días y cada quien de espaldas, dormidos en la cama. Y ¿sabes qué pasa? Entre más pasen los días y no te has puesto a cuentas con tu amada o con tu amado, más distancia se va haciendo. Más difícil es la reconciliación. ¿Por qué? Porque el diablo está ganando ventaja. Y tú y yo como cristianos, como dice la palabra, tenemos que entender que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Que no las ignoremos. Sabemos cómo trabaja Satanás. Satanás le encanta dividir. A Satanás le encanta destruir y matar. No permitas que tu amor sea matado por Satanás. Amén. Y luego dice, Jesucristo es el árbitro entre las emociones conflictivas de nuestro corazón. Hay veces que tú y yo no entendemos nuestras emociones, pero Jesucristo las vivió. Y Él venció en la cruz del Calvario y ahí clavó esas emociones dañinas o que hacen daño. ¿Ok? Esas emociones tienen que pasar por el filtro de Cristo Jesús para que nuestro corazón sea limpiado. No dejes que las emociones te estén lastimando. Hay emociones muy malas, como lo es el odio. Evita el odio, evita el resentimiento, el rencor. ¿Amén? Tenemos que buscar siempre que nuestro corazón esté sano. Y tú y yo tenemos que reconocer cuando estemos mal. Siempre hay alguien mal en la familia. Siempre en un conflicto alguien está mal y alguien está bien. Si no, nos estaremos poniendo de acuerdo y todos estaríamos bien. ¿Estamos de acuerdo? En un conflicto siempre alguien está mal. Pero ¿sabes cuál es el problema de los varones? No les gusta reconocer que están mal. Son soberbios y orgullosos. Y toda la culpa se las echan a las pobres mujeres. Pero es de sabios entender que nosotros tenemos que buscar que nuestro corazón esté bien y sea justo. Que nuestro corazón haga lo adecuado y que aceptemos las decisiones del árbitro. ¿Sí, amén? ¿Las vas a aceptar, varón? Juanito, ¿vas a aceptar cuando estés equivocado? Amén. Pepito. Fili. Y si lo aceptan o me están dando el avión. De veras, a ver, Héctor, ¿reconoces cuando estás mal?
¿Y por qué no pide perdón? Amén. ¿Y usted? Amén. Amén. ¿Ulises? Amén. ¿Quiere que le guarde el celular o qué? Sale. ¿Tú, Uriel, cómo te portas con tu amada? ¿Sí reconoce sus errores o le cuesta trabajo, amada? ¿Sí los reconoce? Ese es el amor. ¿Cómo le tapa sus pecados? Ese es el amor. Tapar los pecados del varón y de la mujer igual. Eso es amor. Vestidos de amor. Amén. Entonces nuestras decisiones tienen que ser en base a lo que Jesucristo está estableciendo. Reconocer nuestros errores y retirarnos de esos errores. ¿Para qué? Para que el vínculo de la paz esté en cada uno de nosotros. Amén. ¿Es lo rico? Ok. Y dice, otra de las normas, vimos que es justicia, paz y gozo. Esta no está en esas tres, pero yo la quise poner. ¿Por qué? Porque si en un varón no hay gratitud, o si en un hombre no hay gratitud, va a ser muy difícil que podamos tener gozo. ¿Por qué la gratitud? Porque necesitamos darle las gracias a Dios por todo lo bueno que es con nosotros y por todo lo que hace por nosotros. Hay veces que Dios permite situaciones muy difíciles en nuestra vida, pruebas muy difíciles, situaciones difíciles, pero aún en medio de esas situaciones debemos de darle gracias a Dios, pedirle su fortaleza, pedirle su paz, pedirle su bendición para seguir adelante. Y cuando tú y yo entendemos que Dios es el que no nos va a soltar, que nosotros a través de la debilidad en el espíritu nos podemos soltar de Él, pero Él nunca nos va a soltar. Amén. Así que, por muy débil que te sientas, Dios te está sosteniendo. Dios te está sujetando con su diestra de poder. Isaías 41 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Qué dice? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que por más que pienses que Él no está contigo, por más que pienses que Él te ha soltado y que te ha abandonado, estás equivocado. Él no te va a soltar. No te va a soltar. ¿Amén? Así que aférrate a Él. Miren, Plinio, un gobernador romano de Bitinia, informó al emperador Trajano: los cristianos eran siempre investigados, siempre estaban sujetos a observación por el imperio romano. Pensaban que era una secta que se iba a levantar en contra del César, y siempre estaban muy custodiados, ¿ok? Llegó un momento en que fueron los cristianos los que fueron a parar a los circos romanos a ser muertos. ¿Por qué? Porque los césares pensaban que estaban levantados en contra de su imperio y que los querían destronar. ¿Okay? Entonces le informa a este gobernador romano al emperador Trajano y le dice: todos los cristianos se reúnen al alba para cantarle un himno a Cristo como Dios. ¿Qué hacían los cristianos? Le cantaban himnos al Señor, le cantaban cantos a Dios, a Jesucristo. Amén. ¿Y por qué le cantaban cantos? Porque lo amaban, porque habían entregado su vida a Jesucristo y porque sabían que todo lo que tenían era por la gracia de Dios. Y entonces la gratitud de la iglesia cristiana antigua era darle alabanzas y cánticos a Dios. Hoy tú debes de entender que a través de los cánticos, a través de la alabanza, a través de la adoración a Dios, hoy tú estás demostrando que estás agradecido con Dios por lo bueno que ha sido contigo. Amén. 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 Entonces, una persona que se somete, todas sus palabras y todas sus acciones a la palabra de Dios, va a ser una persona correcta. No va a haber nada de qué hablar de esa persona. Cuando sabe que todo lo que está haciendo es para agradar a Dios, sus palabras y sus acciones buscan agradar a Dios, entonces esa va a ser la prueba de que la presencia de Cristo está en ella. Tú podrás darte cuenta quién es de Dios. ¿Tú te puedes dar cuenta?
¿Y cómo te das cuenta cuando una persona verdaderamente busca agradar a Dios? Por sus hechos, por sus acciones, por la manera en que se expresa. Un cristiano siempre dice: Dios te bendiga. Siempre te está bendiciendo. Cuando se despide de ti, Dios te bendiga. Cuando se acerca: hola, ¿cómo estás? Bendito seas en el Señor. Amén. Bendiciones. Siempre está hablando de Dios. Siempre está predicando de Dios. Él nunca se va a equivocar. Sus palabras y sus acciones con la presencia de Dios nunca se va a equivocar. Amén. Lo tercero, el gozo del Espíritu Santo. ¿De quién viene el gozo del Señor? Del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, si el gozo viene del Espíritu Santo, ¿qué tienes que hacer? Estar sonriendo, estar alegre, no estar triste. La tristeza debe de ser momentánea, pero no quedarse para siempre. Amén. Siempre la sonrisa debe de estar en nuestras bocas. Además de que una sonrisa hermosea el rostro. ¿Han visto una mujer sin sonreír? ¿Se ve bonita o se ve fea? Fea. Por eso tienen que sonreír. Y los varones, cuando están sin sonreír, con la boca de teléfono, colgados hacia al revés, se ven feos. ¿Verdad que sí? Es que ya los teléfonos de ahora ya no son planos, no, antes eran así. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, recuerda que el gozo viene del Señor. Y tú debes de manifestar el gozo del Señor en tu vida, riéndote, sonriendo, estar alegre, estar confiado. Aunque sea la prueba difícil, debes de estar confiado en que vendrán cosas mejores. El cristiano no debe de escandalizarse unos a otros. ¿Ok? Muchos cristianitos llegan: mire, pastor, cómo viene la hermanita. Pues viene, gracias a Dios. No, pero mire cómo viene. Pues viene, gracias a Dios. No, no se da cuenta. No, pues yo la veo que viene, está bien, gloria a Dios. No, pero mire, no planchó la falda, no planchó la blusa y así viene a servir. ¿Para qué te escandalizas? Viene al Señor. Viene al Señor, a servirle al Señor. Hay que tener una conciencia tranquila. Deja que vengan y se le sirvan al Señor. ¿Para qué la criticas? Nosotros tenemos que entender que no debemos de escandalizarnos cómo viene la hermanita o cómo viene el hermanito. Dale gracias a Dios que viene. Pero mire, el hermanito viene borracho. Gloria a Dios que viene. Dios tratará con él. Pero mire, el hermanito viene de trompas y no me saludó. Gloria a Dios, viene. No te escandalices. Hoy tuvo un mal día, pero el Señor lo va a tratar. El Señor lo va a bendecir. No te escandalices. Amén. Deja que Dios trate con cada uno de nosotros. Dios trabaja de diferente manera en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que por favor no traiga chismes. Denle gracias a Dios de que vino el hermano. Bienvenido, Jorge. Dios te bendiga. Amén. Denle gracias a Dios de que están aquí. Denle gracias a Dios de que Dios les permitió llegar aquí. Con sus luchas, con sus problemas. A lo mejor ni ganas tenía de venir, pero vino. Denle gracias a Dios. Tuvo un conflicto con la cama y no le dio tiempo de planchar. Denle gracias a Dios de que vino. Amén. Démosle gracias a Dios. Y no estemos acusando la conciencia de los demás porque vienen o no vienen o como vienen. Dejen que Dios sobre en su conciencia. Dejen que Dios sobre en su corazón, en su forma de ser. Entonces, muchos hombres, fíjense, siempre están buscando el defecto del hermano. Cuando digo hombres me refiero a hombres y varones, o a mujeres y varones, perdón, ¿ok? ¿Sí? Muchos están viendo que el hermanito es de una cultura diferente a la mía, que el hermanito nada más tiene primaria o kinder y acá fulanito de tal maestrías y doctorados o licenciaturas. ¿Sabe qué? Nuestras diferencias culticas de cultura son diferentes,
Pero Dios nos ha llamado a que le sirvamos con el corazón, no con la mente. Amén. Y cuando nosotros le servimos al Señor con el corazón, entonces Dios nos capacita a prepararnos en su servicio y capacita nuestra mente para servirle. Pero lo que Dios busca primero es nuestro corazón, no nuestra cultura. Así que no hagamos diferencia de la cultura que tenemos unos con otros. Amén. No estemos diciéndole al hermano que lo que hace es impuro y lo que yo hago es puro. Deja de eso, déjate de eso. Deja que Dios esté tratando en cada uno de nosotros. Recuerden que toda diferencia de cultura, Dios la eliminó en la cruz del Calvario. Y nos ha establecido a nosotros como reino, como una sola iglesia, como un solo cuerpo, en el cual unos van creciendo de diferente manera a través del Espíritu Santo. Pero todos debemos de buscar la excelencia. Si tú no buscas la excelencia, créeme que te vas a quedar chaparrito. Aunque estés grandote como Héctor, te vas a quedar chaparrito si no buscas la excelencia. Amén. Amén. Debemos de buscar siempre servirle al Señor de la mejor manera. De la mejor manera. Un servicio en el cual Él sea el exaltado, Él sea el glorificado, y donde nuestro servicio y lo que hemos aprendido en Cristo sea para bendecir a la iglesia, no para que te pavonees, no para que te creas más que los demás. Amén. Amén. Así que si Dios te permitió estudiar una carrera, dale gracias a Dios. Y si tú no la hiciste la carrera, dale gracias a Dios. De todos modos, Dios va a tratar con tu corazón y te va a ir capacitando en su reino. Amén. Entonces, el testimonio de cada uno de nosotros debe ser la unidad en el cuerpo de Cristo. Si tú y yo hacemos algo malo y vamos a otra iglesia y tú estás haciendo algo malo en otra iglesia, ¿sabes de quién van a hablar mal? De la iglesia Jehová Nissi, de la comunidad de Jehová Nissi. Así que tú tienes de ser un buen testimonio de la comunidad que te está arropando, de Jehová Nissi. ¿Para qué? Para que sea glorificada la iglesia de Jehová Nissi, pero en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces nuestro testimonio tiene que ser de una fe y de un amor. Esta iglesia debe de manifestar el amor de Cristo en todo lugar y en todo momento. Amén. ¿Tienes amor? ¿Verdaderamente hay amor en ti? ¿Te preocupa lo que le pasa a tu hermano? ¿Sí te preocupa de veras? ¿Sí? ¿Sí les preocupa? A ver, échale. A veces las cosas se hacen en apariencia en frente de los demás. Yo no juzgo ni critico a uno u otro, pero lamentablemente hoy en día el cristianismo cree que nada más se debe comportar de cierta manera dentro de la iglesia. Una ujier, por favor. Entonces yo pienso que eso debe ser al externo, ¿no? Venga, En ujier, por los favor. trabajos, en la casa, en todo. O sea, no es en la apariencia el amor más bien en cuenta. No en apariencia, sino en verdad hay que preocuparnos por los demás. Ven, hija. Déjame una limpio, por favor. ¿Sale? Entonces, necesitamos preocuparnos por los hermanos. Miren, a veces como iglesia cristiana no nos damos cuenta de lo que le pasa al hermano. A veces el hermano no tiene la confianza para decir lo que le está pasando. Pero el Espíritu Santo nos dice qué es lo que es bueno y qué debemos de hacer y cómo ministrar. El Espíritu Santo te está avisando qué está pasando con tu hermano. El problema es que a veces no hacemos caso porque pensamos que es nuestra carne. Y dices, no, es que si yo digo esto, no, a lo mejor no es cierto. Pero el Espíritu Santo habla claramente a ti. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Deja que Él te muestre lo que está padeciendo tu hermano, lo que está sufriendo tu hermano o lo que está necesitando tu hermano. ¿Ok? Déjate llevar. Amén. Entonces, Cristo ha muerto por todos. Debes de dejar a un lado tu conciencia estrecha. Debes de dedicarte a buscar del Señor. No juzgues a tu hermanito. Recuerda, tu hermanito está creciendo. Pero tampoco hagas cosas con las cuales tu hermano pueda pecar. No hagas cosas que parecen buenas,
y a la vez son malas. O no hagas cosas buenas que son malas. Procura pensar como piensa tu hermano. Ayúdale a que no seas una fuente de pecado para él. Amén. Por ejemplo, vas a una fiesta y te llevan una copita de vino y dices, bueno, estoy en libertad en Cristo Jesús, me la voy a echar, y te echas la copita y resulta que tu hermanito fulanito de tal está en la otra mesa viéndote, y ese hermanito pues no tiene la misma libertad en Cristo que tú tienes, y dices, mira este cristiano borracho, si este es borracho, no, yo ya no voy a ir a esa iglesia, bola de borrachos. No, yo ya no me voy a juntar con los cristianos porque son bien borrachos. Y entonces ese hermanito se perdió. Y tú viste que tu hermanito te estaba viendo y sabías que era un recién convertido y que dijiste, pues me vale el hecho. Estamos acusando la conciencia. Nuestra conciencia no es tan abierta como otros hermanos. Esa conciencia puede causarle que el hermano caiga. ¿Ok? Necesitamos entender que tenemos que cuidar nuestro testimonio, aunque sepamos que estamos viviendo la libertad en Cristo. Pero hay gente que no ha crecido igual que nosotros o no está madura igual que nosotros. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que hacer las cosas bien. Amén. Amén. Igual pasa con los enojos. Estás enojado con tu esposo, tu esposa, vienes a la iglesia y vienes enojado, te ve la hermanita que siempre ha visto que es un hombre muy amoroso y ese día no abrazas a tu mujer, no la quieres, va a decir, no, este es un hipócrita, no ama a su mujer y se puede perder la hermanita. Tenemos que tener una conciencia que no nos acuse, tenemos que tener una conciencia abierta en la cual no podamos o no hagamos que otros pierdan su salvación a través de Jesucristo. Amén. Amén. Cuidemos nuestro testimonio. ¿Ya quiere? ¿Para acá? Ok, lo tercero. El fuerte no debe exhibir su fortaleza contra los débiles. Con ellos sacrificaría el amor de Cristo. Nosotros como hombres maduros, como hombres fuertes en Cristo Jesús, debemos de sacrificar muchas cosas por amor a los nuevos. Por amor a los nuevos. ¿Ok? Miren, hay muchos hombres fuertes que a los nuevos les dicen, ¿sabes qué? Es que no tienes fe, es que no eres maduro. Y esto les causa un trauma grande a los nuevos, a los recién convertidos. Llega el recién convertido, es que pastor, ¿por qué me pasan tantas cosas? O bien llegan con otro líder, para no poner de ejemplo al pastor, con otro líder y el líder les dice, pues es que no tienes autoridad, es que no oras, es que no esto, es que no aquello. Y los empiezan a acusar en vez de que los ayuden a fortalecerse en la fe. Recuerda, no tenemos lucha contra el débil. Nosotros los fuertes tenemos que fortalecer a los débiles. Y si los débiles no les alcanza la fe, nosotros estamos para interceder y orar por los débiles. Amén. Tenemos que estar orando por ellos, tenemos que estar pidiendo por ellos, tenemos que estar sacrificando muchas cosas por amor a ellos. Amén. Amén. Los fuertes no deben de apartar con su conducta a los débiles. Debemos de ser amorosos. Debemos de preocuparnos por los débiles. Amén. El fuerte debe de evitar constritar el corazón de los débiles. ¿Ok? Contristar. Ok. ¿Entendieron? Así que no hagan que mi corazón se entristezca porque se está poniendo de mí. Ok. Entonces, los fuertes, siempre busquemos alentar el corazón de los demás, no a entristecerlos. Siempre denle palabras de aliento, siempre denle palabras de apoyo, siempre denle palabras de ternura. Amén. Y la otra, que verdaderamente se vea que en esta iglesia nosotros acogemos a los nuevos con amor,
que nosotros acogemos a los débiles con amor, a los nuevos, a los recién convertidos, que nosotros estamos ahí para ser padres espirituales, para llevarlos por un buen camino, para que nada les falte y para que lo que necesiten nosotros estemos ahí para enseñarles, para exhortarles, para dirigirles, para hacerlos madurar en la fe. Para eso Dios te está capacitando en la madurez. Amén. ¿Hay hombres maduros en esta iglesia? A ver, levanten la mano los maduros. A ver, pónganse de pie los maduros. Los maduros en Cristo, pónganse de pie. Hombres y mujeres maduros en la fe, pónganse de pie. A ver, aquellos que son bebés y débiles en la fe y pequeños que van creciendo, ahí están hombres maduros para que se acerquen y le pidan consejo sabio. Amén. Dios los ha preparado y los ha capacitado a través de pruebas y tribulaciones. Ellos sabrán entender tu corazón. Amén. Amén. Siéntense. Ok. Entonces, vamos a concluir. Vamos a concluir aquí. ¿Y qué dice? La justicia está relacionada con nosotros mismos. ¿En dónde está la justicia? En nosotros mismos. Nosotros vamos a ser los que establezcamos justicia, ¿ok? Conforme al Espíritu de Dios. No la justicia de hombres que traen ira y violencia y venganza. Esa no. Es la justicia de Cristo, que sabiendo que aunque nos hagan mal, debemos de perdonar. Aunque nos hagan mal y nos dejen de hablar, nosotros debemos de buscar la reconciliación, el perdón y la paz. Amén. Entonces, la justicia está relacionada con nosotros mismos, exigiéndonos que debemos de relacionarnos en la paz con las demás personas. Y vendrá el gozo que da el Espíritu Santo. Entonces, si mi esposa está enojada conmigo, el que más ama, ¿qué debe de hacer? Buscar la reconciliación. Así que si tú no le quieres hablar a tu esposa porque ella fue la que te ofendió y ella es la que te debe de pedir perdón, estás equivocado. Estás al contrario del reino de Dios. El que más ama es el que se acerca a pedir perdón, a perdonar o a reconciliarse. ¿Ok? ¿Sí me estás oyendo? El que más ama, ¿qué hace? Busca la paz, busca la reconciliación y busca el vínculo del amor. Amén. Cosa que no es así en el mundo, pero aquí en la iglesia de Cristo así es. Amén. Segundo punto, debemos de practicar la justicia relacionada conmigo mismo. Si yo practico la justicia, entonces viene la paz, que va a estar relacionada con mi relación con Dios y con los hombres. Amén. Entonces vendrá el gozo del Espíritu Santo. ¿Cómo viene la paz? A través de mi relación con Dios y mi relación con los hombres. Una relación buena y correcta. Y entonces si hago la paz con mis seres amados y con Dios, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? El Espíritu Santo a mi vida. ¿Y qué va a traer? Gozo. Miren, hace unos días yo tuve una discusión con una hija por motivos de trabajo. Nos enojamos, nos exaltamos, nos dijimos cosas, nos dejamos de hablar. ¿Eso es correcto? No. Mas sin embargo el Espíritu Santo vino y actuó en nuestro corazón y nos permitió reconciliarnos. Pero ¿sabes qué sentía mi corazón porque yo no tenía la reconciliación con mi amada? No mi amada esposa, sino mi amada en Cristo. ¿Sabes qué sentía? Sentía un dolor bien profundo aquí y no me aguantaba las ganas de llorar. ¿Por qué dejaba pasar el tiempo en vez de ir y pedir perdón y reconciliarme? A veces el corazón humano es necio. Es necio. A veces pensamos que como hombres maduros estamos enseñando una lección a los jóvenes que vienen, pero los jóvenes no nos entienden, no tienen la misma madurez o los procesos que hemos pasado nosotros los adultos, y ellos se sienten lastimados y no toman
el consejo o lo que les estás diciendo correctamente. Y les duele lo que les dices. Y entonces, como son jóvenes, contestan impulsivamente, sin sentir o sin pensar lo que están diciendo. Pero nosotros maduros tenemos que pedir perdón y acercarnos, buscar la reconciliación. Amén. A los jóvenes les cuesta mucho trabajo pedir perdón. A los jóvenes les cuesta mucho trabajo abrazar. A los jóvenes les cuesta mucho trabajo decir te amo. ¿Cierto o no cierto, jóvenes? ¿Sí o no? ¿Sí o no, mija? ¿Le cuesta trabajo decir que ama a su mamá? ¿No? ¿Y a los demás? Tenemos que enseñar a los jóvenes a declarar lo que sienten, lo que aman. ¿Amén? Y tercero, bueno, antes, busca la reconciliación siempre. Estés en lo correcto o estés en el error, busca la reconciliación. Tercero, que dice, si no hay gozo en su vida, es una pregunta para ti, analízala. Si no hay gozo en tu vida, pregúntate, ¿estás bien con Dios? ¿Estás bien con los demás? ¿Estás bien contigo misma? Esta pregunta la dejo abierta y te la vuelvo a preguntar. ¿Hay gozo en tu vida? Aunque seas cristiano, ¿hay gozo verdadero en tu vida? ¿Sí hay gozo en tu vida? ¿Hay o no hay? Y si no hay, pregúntate, ¿estoy bien con Dios? ¿Estoy bien con los demás? ¿Estoy bien conmigo mismo? Para que pueda venir el Espíritu Santo y tengas el gozo del Señor, tienes que tener paz con los demás y contigo mismo. Amén. Levántate, vamos a orar. Vamos a orar. A ver, hoy es el momento que digas internamente, no que lo expreses. Internamente analízate. ¿Verdaderamente estoy bien? ¿Verdaderamente hay paz en mi vida? ¿Me siento tranquilo con la esperanza, con las promesas de Dios? ¿Estoy bien? Si no estás bien, si no tienes paz, si no tienes gozo, si no hay alegría en ti, hay más días amargos que buenos, si hay más días de tristeza que buenos, algo está pasando y necesitamos confiar en Dios. Primeramente, el gozo, la paz vienen de Cristo, vienen de Dios. Necesitamos tener una comunión íntima con Dios. Necesitas perdonarte, pedir perdón, perdonar a los demás, que haya una buena relación con Dios. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. El Espíritu Santo está paseándose. El Espíritu Santo está trayendo revelación a ti. Hay veces que hay cosas tan ocultas que nos impiden ver en dónde nos equivocamos, en dónde fallamos, a quién lastimamos. Pide al Espíritu de Dios que te esté trayendo revelación. Esta revelación no es para acusarte, no es para avergonzarte, no es para lastimarte, es para que crezcas, es para que madures, es para que haya una comunión íntima primeramente con Dios. ¿Le estás echando la culpa a Dios? ¿Le has echado la culpa a Dios de todo lo que te pasa? Pídele perdón. Pídele perdón a Dios. Ponte cuentas con Dios. Trae reconciliación con Dios. Hoy declaramos, Padre, que tus hijos están poniendo cuentas contigo, Padre. Si en algo te hemos fallado, Dios, te pedimos perdón. Nos arrepentimos por lo que hayamos hecho, Padre, que lastimó tu corazón. Perdónanos, Señor. Hoy yo te pido, sana mi corazón y ponga cuentas contigo, Señor. Si en algo te fallé, perdóname, Señor. Si en algo pensé que tú eres el culpable de todo lo que me pasaba, te pido perdón, Señor. Sé que en tu infinito amor tú haces las cosas para bendecirme. Sé que en tu infinito amor, mi Dios, me da cobertura y paz. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, trae paz a mi vida.
trae reconciliación con mi Dios Padre Celestial. Cristo Jesús clava toda enemistad en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, toda enemistad que tengo con Dios, toda enemistad que tengo con mi hermano, con mi hermana, clávala en la cruz. Toda enemistad que tengo conmigo mismo, Padre, que no me acepto como soy, clávala en la cruz del Calvario, Dios. Hazme demostrar el amor de Cristo en cada uno de mis hermanos. Hoy yo te pido, Padre, lléname de ti. Señor, que tu paz y tu amor esté conmigo. Haznos entender, mi Dios, que debemos de ser testimonio de paz y de amor unos con otros, mi Dios. Haznos que nos duela, Padre, lo que le está pasando a mi hermano. Ponnos en la brecha para orar, para interceder por cada uno de mis hermanos, Padre. Revélanos, Señor, en la intimidad, en lo secreto, qué le está pasando a mi hermano, Padre, y que podamos ponernos en la brecha, que podamos interceder. Hoy Dios nos está revelando, Dios está manifestándose en qué estamos fallando, en qué debemos de pedir perdón y cómo debemos de demostrar el amor de Cristo. Amén. Dale un abrazo a tu ser amado, dale un abrazo al que tienes al lado. Ponte a cuentas con él. Si en algo le fallaste, pídele perdón. Pídele perdón. Dios quiere establecer el vínculo de la paz, el vínculo del amor. Pídele perdón. Si en algo le fallaste, pídele perdón. Si en algo te falló, perdónale. Perdónale. Pero dile cuánto lo has amado y cuánto lo amas. Ven, Espíritu de Dios. Descienda tu gloria, Padre. Descienda tu gloria en paz, en comunión y en amor, Padre. Descienda tu bendición, Padre. Descienda tu bendición. Que verdaderamente nos amemos como hermanos, Padre. Que verdaderamente nos amemos como hijos, Padre. Bendito seas, Padre.